Muy bien, muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar esta última mesa redonda que de alguna manera cierra el brillante desempeño que se han venido celebrando en los coloquios de ayer por la tarde y esta mañana. El título de nuestra mesa redonda es hoy Diálogo, y quiero poner el acento en la palabra diálogo, sobre las perspectivas económicas en Iberoamérica. Y para ello, como se ha dicho, contamos con unos extraordinarios panelistas. Tenemos a José Ángel Gurría, exitoso y brillante secretario general de la OCDE en 3 mandatos, antiguo secretario de Hacienda y Relaciones Exteriores de México. Tenemos a la secretaria de Estado de Comercio de España, persona muy cercana, muy activa y muy propositiva a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y muy comprometida con los acuerdos de asociación que firma la Unión Europea, muy particularmente con el acuerdo del Mercosur. Tenemos a Jordi Gallardo, el ministro de Economía de Andorra, nuestro anfitrión, que dará también una perspectiva europea. Tenemos a Antonio Maluf, el ministro de Economía de Guatemala, que ha venido desempeñando sus funciones en el nuevo gabinete, pero que asumió la presidencia de la organización en la cumbre de Antigua. Y tenemos, desde luego, a nuestra Rebeca Greenspan, secretaria general iberoamericana, a la que quiero expresar mi reconocimiento y amistad por el excelente desempeño y por la organización de esta cumbre. Una persona que ha tenido también una trayectoria muy dilatada y muy brillante como vicepresidenta de Costa Rica, administradora adjunta del PNUD, y desde luego creo que es un broche de oro para estas mesas redondas que estamos celebrando. Todos ellos desempeñan o han desempeñado responsabilidades políticas importantes, pero son personas muy lúcidas que no viven instaladas en su torre de marfil, que se miran en el espejo de la realidad y que están atentas a las señales permanentes que hoy la sociedad nos envía. Y una de esas señales permanentes es la de que hay que poner el acento no solo en el logos, en el saber y en el conocer, sino en el diálogos, entendido como un fructífero intercambio de puntos de vista y de conocimientos en el que todos tenemos que aprender. Y la otra señal que nos envía hoy la sociedad es que, como nos decía ayer Antonio Garamendi, presidente de la COE, hay que tratar de mejorar en la gobernanza global, hay que profundizar en la democracia representativa y, como nos decía Rebeca Greenspan en su intervención de la cumbre empresarial, hay que poner el acento en estos momentos tan difíciles en liderazgos responsables. Así que esa señal que nos manda la sociedad es que la libertad tiene que ser nuestra brújula ética y estética. Así que en ese espíritu de diálogo por un lado y de libertad por otro, vamos a iniciar nuestra mesa redonda empezando por el orden de las personas tal y como se sitúan en el programa, y a los que le rogaría, habida cuenta de que hemos empezado con un pequeño retraso de 10 minutos, que se ciñesen al tiempo previsto, que es de 10 minutos exactamente, al objeto de no demorar el conversatorio de jefes de Estado y de Gobierno. Empiezo por mi buen amigo José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE. Ángel, todos conocemos, y aquí se han repetido, los datos de la pandemia en América Latina, 800.000 muertos, unas previsiones que tú nos vas a poder avanzar de la OCDE, de pérdida en términos del Producto Interior Bruto. Hemos visto que hay 42 millones en situación de desempleo, hemos visto que hay 32 millones de personas que han pasado a engrosar las filas de la pobreza, hemos constatado que hay 3 millones de personas, de jóvenes que han abandonado los estudios y solamente un 7% de personas que están en estos momentos vacunadas. ¿Cuáles son las previsiones que desde autorizada atalaya de la OCDE hacéis en relación con el subcontinente? Y sobre todo, ayer Rebeca nos decía en su intervención que los planes de relanzamiento de la Unión Europea, este plan del nuevo presidente de los Estados Unidos que alcanza 5 billones y desde luego el despegue de China que de alguna manera ha marcado unas tendencias de crecimiento muy claras, pueden de alguna manera reactivar el crecimiento en América Latina o en Iberoamérica, y se puede producir, como algunos consideran, una nueva década perdida. ¿Cómo veis desde la OCDE estas perspectivas? Y estaremos encantados de escucharte. Adelante, Ángel. Gracias, José Ignacio. Estimada Rebeca, ministros, empresarios, amigas y amigos, gran gusto participar nuevamente en este encuentro empresarial iberoamericano, ahora en Andorra. Y de hecho me dicen que las conclusiones de esta reunión que antecede a la cumbre de mañana van a servir para nutrir las discusiones de los líderes, lo cual me parece muy importante.
porque como pocas veces hoy nos urge construir una fuerte alianza entre gobiernos y empresarios. La perspectiva de la OCDE sobre la situación de Iberoamérica y en específico de América Latina y el Caribe, y sobre el importante papel del sector empresarial en la recuperación de la región, ya mencionaba José Ignacio algunas de las características. La pandemia tenía un impacto enorme en la región. La región ha visto casi 1 millón de muertos, cerca del 16% del total de muertes globalmente, pero que es casi el doble de la proporción de 9% que constituye la población iberoamericana a nivel mundial. Es decir, nos está afectando más que proporcional, pero casi el doble. El golpe económico muy fuerte. De acuerdo a nuestras estimaciones, el PIB agregado de Iberoamérica se contrajo en un 7,7% el año pasado. América Latina y el Caribe, la región emergente más afectada en términos de crecimiento, mientras que España y Portugal registraron de las caídas más fuertes dentro de la OCDE, por cierto, al igual que Andorra. Para 2021 esperamos ver una importante recuperación en Iberoamérica, alrededor del 5%, pero prevemos que los niveles de ingreso precrisis van a tardar varios años en recuperarse hasta las cifras que teníamos por ahí del diciembre del 2019. Y es que efectivamente el impacto sobre empresas y empleos ha sido devastador. Para las pymes en particular, en América Latina estimamos que más de 2 millones de empresas podrían cerrar definitivamente a raíz de la pandemia, lo que representaría una pérdida de 9, 10 millones de empleos. El número de personas en busca de empleo en la región se incrementó en 5.4 millones en 2020. Ya hablaste tú del número de desempleados, 30 millones. En España, la OIT estima que se perdieron alrededor de el equivalente a 2 millones de empleos en términos de las horas trabajadas. Se redujo el número de horas trabajadas y por un total que equivaldría a la pérdida de 2 millones de empleos de tiempo completo. El caso de Portugal, 500,000 de empleos. En Andorra, el impacto económico a través del sector turismo también ha sido muy fuerte. Los 3 países, por cierto, dependen mucho del turismo, igual que América Latina. Los gobiernos de la región han adoptado medidas de emergencia para apoyar a las empresas y a los trabajadores más vulnerables, a través de la ampliación de los mecanismos de asistencia social, la implementación de estímulos fiscales, la creación de fondos y facilidades de crédito. Sin embargo, al mismo tiempo que vamos atendiendo lo urgente, tenemos que ver también lo importante, lo de más largo plazo. Desde luego que lo más importante en este momento es concluir exitosamente lo antes posible las vacunas, las campañas de vacunación y mucho que podemos hacer juntos para aprender unos a otros, acelerar y mejorar. Pero también es el momento de impulsar las reformas estructurales, de fortalecer los sistemas de seguridad social, de modernizar los sistemas de salud, de convertir a nuestros sistemas fiscales en fuentes de equidad, de optimizar nuestros sistemas de educación y de competencias, de habilidades, de destrezas, apuntalar nuestros sistemas de pensiones, fortalecer los sistemas judiciales, los mecanismos de anticorrupción. Es hora de unir fuerzas para lanzar estrategias de innovación para el desarrollo sostenible, como indica el tema de esta cumbre. Y por ello será fundamental impulsar varias transformaciones económicas.
Déjenme mencionar tres que me parecen cruciales. La primera es la transformación empresarial. El sector empresarial debe jugar un papel central en la recuperación de Iberoamérica, pero también en la redefinición de nuestros modelos de crecimiento. Hay que apoyarlo para que se recupere, que se adapte a las nuevas circunstancias, que se fortalezca y se transforme en una fuente de innovación para la inclusión y la sostenibilidad. Es hora de apoyar a las empresas que están invirtiendo responsablemente para promover la inclusión, la diversidad, la igualdad de género, la protección del medio ambiente. Y hay que darles oportunidades, hay que abastecerlas de información, de certidumbre jurídica, de financiamiento, de trámites simples, de logística competitiva. La OCDE está colaborando con los países iberoamericanos en estos temas y esperamos incorporar cada vez más a la CEGIB en estos trabajos. La segunda es la transformación digital. El uso de las tecnologías ha mantenido a flote parte de la actividad económica. La educación, los servicios públicos, aún durante la pandemia. Y esta es una tendencia que debe fortalecerse en las próximas décadas. Y por ello es fundamental que los países de Iberoamérica fortalezcan su infraestructura digital y las destrezas y las habilidades digitales de su fuerza de trabajo como instrumentos de inclusión y de productividad, para no quedarse atrás. A pesar de los avances, Iberoamérica sigue teniendo importantes brechas digitales. La proporción de usuarios de Internet ya está en 65%, pero comparada con la OCDE, que es 86%, falta un buen tramo. Las desigualdades en el uso de Internet son inmensas. El quintil más rico, cerca del 75% de la población usa Internet regularmente, y en el quintil más pobre, menos de la mitad, solo el 37%. Nuestro estudio sobre las perspectivas económicas de América Latina 2020, que nuestro Centro de Desarrollo realizó con la CAF, con la CEPAL, con la Comisión Europea, analiza cómo aprovechar la transformación digital para avanzar hacia una mayor productividad y destaca la importancia de poner la inversión en materia digital en el centro de la agenda. Una tarea en la cual la cooperación entre el sector público y privados será fundamental. Y la tercera gran transformación es la transición ecológica. Si bien nuestra más inmediata obligación es combatir la pandemia, la más importante responsabilidad intergeneracional es la preservación y la protección del planeta. Y en una región que alberga alrededor del 40% de la biodiversidad del planeta, la apuesta ambiental no solo es una obligación, es también una gran oportunidad. Las inversiones y los estímulos económicos de recuperación pueden catalizar un cambio sistémico hacia economías y sociedades más verdes, al mismo tiempo que satisfagan la urgente necesidad de crear empleos y estimular la actividad económica. La OCDE está lista para ampliar su colaboración con los países de Iberoamérica, el diseño de políticas de impuestos al carbono, de presupuestos verdes, de financiamiento y movilización de inversiones para las energías limpias, de inversión institucional. OCDE muy iberoamericana, que por cierto vamos a compartir con la CEGIB
para que les envíe el PDF a todos. Esperamos, amigos, que esta colaboración siga creciendo para superar juntos la crisis del COVID-19, reactivar el dinamismo de Iberoamérica y mejorar el nivel de bienestar de nuestra población. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel, por este autorizado diagnóstico de la situación en Iberoamérica y por apuntar las transformaciones necesarias que se dirigen no solo, como tú señalabas muy bien, a poner en marcha la agenda digital o la prioridad verde, sino también a salvaguardar la vida de las empresas que han tenido un índice de mortalidad, como nos señalabas en tu intervención, muy elevado. Pasamos a continuación a nuestro segundo ponente, que es la secretaria de Estado de Comercio, Siana Méndez, que tiene un mensaje para nosotros donde va a poner el acento no solo en la importancia y el papel de los empresarios en la recuperación económica, como acaba de señalar de forma tan brillante Ángel Gurría, sino también en el papel que juegan en este ejercicio los acuerdos de asociación que la Unión Europea está modernizando y negociando con algunos bloques de la región, como México y Chile, y estando pendiente de firma y proceso de ratificación el importantísimo acuerdo Unión Europea-Mercosur. Vamos a escuchar el mensaje de Siana Méndez. Queridos presidentes de organizaciones empresariales iberoamericanas, autoridades, empresarios, queridos amigos, quería agradecer en primer lugar la invitación a participar con esta breve intervención en el 13º Encuentro Empresarial Iberoamericano. Quisiera igualmente daros la enhorabuena por mantener esta iniciativa plenamente vigente, consolidarla encuentro tras encuentro hasta convertirla en imprescindible como foro de discusión y de trabajo acerca de los factores de competitividad y los desafíos comunes a los empresarios iberoamericanos, y también por la relevante oportunidad de interlocución que se abre a través de vuestra iniciativa con las distintas administraciones públicas. Para los distintos gobiernos, vuestras deliberaciones y propuestas son enormemente valiosas. A lo largo de estas 2 jornadas de trabajo se van a abordar temas muy actuales, cuestiones fundamentales para avanzar hacia una recuperación robusta y sostenible de todas las naciones que formamos parte de la comunidad iberoamericana. Temas como la innovación, la sostenibilidad, la transición ecológica van a estar en el centro de los debates y discusiones de estos días. Soy una firme convencida de que a través de la puesta en marcha de estas políticas transformadoras no solo podremos salir pronto de la crisis, sino además hacerlo de una manera más robusta, más justa y más sostenible. Los efectos de la crisis provocada por el COVID-19 en Iberoamérica han sido muy notables, con unas tasas de caída generalizadas del PIB sin precedentes, como en España. Sin embargo, la llegada de la vacunación masiva y las políticas de respaldo puestas en marcha por los distintos gobiernos auguran una recuperación económica contundente a partir de este mismo año. Y dado el papel predominante de España y nuestras empresas en Iberoamérica, estamos llamados, creo, a jugar un papel clave en el proceso de recuperación de la región. Como seguramente sepan, España ocupa el 2º lugar tras Estados Unidos como país inversor extranjero en Iberoamérica y es con diferencia el primero dentro de la Unión Europea. Quisiera, por la parte que me toca, hacer 2 breves menciones a los vínculos de inversión y a la agenda de relaciones comerciales que tenemos por delante. Con los últimos datos disponibles, el stock de las inversiones españolas en la región suponía el 32% del total de la inversión española en el exterior, alcanzando casi 150.000 millones de euros y un 8% más que el año anterior. Creo que el refuerzo de las colaboraciones público-privadas como mecanismo de articulación de inversiones será un elemento que contribuirá significativamente a que la región mantenga su condición de receptora principal de los flujos de inversión a medio y largo plazo desde España. Desde un punto de vista teórico, las colaboraciones público-privadas son muy positivas para el desarrollo de las naciones, ya que por lo general reportan beneficios en 2 direcciones. Por un lado, permiten aumentar el impacto sobre el desarrollo sin sobrecargar los presupuestos de los países emisores de ayuda, algo especialmente importante ahora. Y por otra parte, permiten promover soluciones rentables, sostenibles para los retos de desarrollo y aprovechar el potencial innovador del sector privado. Sin duda alguna, las colaboraciones público-privadas pueden impulsar decisivamente el crecimiento de las economías iberoamericanas en los próximos años. Pero para que pueda lograrse este objetivo, las administraciones nacionales deberán procurar, en la medida de lo posible, una utilización flexible y esforzarse por definir estructuras de gobernanza que incentiven la entrada de capitales privados en esta clase de proyectos. Quisiera, para terminar, destacar en lo que a política comercial se refiere y en el marco de la Unión Europea, que España viene liderando desde hace décadas el impulso para promover la inclusión de Iberoamérica en la agenda de la Unión Europea. Un esfuerzo cuyos resultados es que actualmente la Unión Europea mantiene acuerdos de asociación con México, con Chile, con Centroamérica y Caribe y un acuerdo comercial con Colombia, Perú y Ecuador.
Sobre todo confiamos en que muy pronto se añada el nuevo acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur, tras la consecución de un acuerdo político en junio de 2019. Y asimismo creo que debemos progresar en la aprobación de la modernización de los acuerdos de libre comercio entre la Unión Europea y México, o el acuerdo con Chile, que supondrán un paso muy importante en ambas asociaciones estratégicas. Los lazos que unen a toda la comunidad iberoamericana trascienden de lo económico y comercial y, por tanto, están llamados a permanecer en el tiempo a pesar de lo adversas que puedan ser las circunstancias que nos toque vivir. Por parte de España, sabed que podéis contar siempre con un aliado fiel, con un firme defensor de Iberoamérica y todos los pueblos que la conforman. De nuevo, enhorabuena. Os animo a seguir consolidando y conduciendo con éxito el debate en el seno del Consejo de Empresarios Iberoamericanos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a la Secretaria de Estado de Comercio de España. Vamos a dirigirnos ahora a nuestro tercer participante, el Ministro de Economía de Andorra, Jordi Gallardo, al que le pregunto, ¿está la Unión Europea en estos momentos enfrascada en sus proyectos globales de consolidación, ensimismada como en el mito de Narciso en la contemplación de nuestros propios problemas? Tenemos el plan New Generation, tenemos que restablecer la plena vigencia del mercado interior, estamos avanzando en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, cuyas condiciones han quedado suspendidas temporalmente durante la emergencia sanitaria, tenemos los problemas migratorios, tenemos problemas dentro y tenemos problemas fuera. Nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos, está pendiente de reactivar la relación transatlántica. Nuestro segundo socio comercial, China, es un país con el que tenemos dificultades de modelo y es un país sancionado recientemente. Y Rusia, nuestro tercer socio comercial, es un país que se encuentra también bajo sanciones de la Unión Europea como consecuencia de la invasión de Crimea y otros aspectos. ¿Qué se puede esperar, señor ministro, desde Europa y qué puede hacer Europa por reforzar en estos momentos difíciles de introspección en su relación con Iberoamérica? Muchísimas gracias por la oportunidad y por la pregunta, sin lugar a dudas. El momento actual y lo que puede ofrecer Europa respecto al espacio y la región iberoamericana debe entenderse también en el momento en que llega la crisis actual, una crisis del coronavirus que en el momento que llega está afectando o está experimentando los últimos coletazos de la crisis del 2008, ¿no? Una crisis que además se vivió de manera dispar, aunque afectó evidentemente tanto a la economía latinoamericana como también a la economía europea. Pero en el momento en que llega la crisis del coronavirus, la recuperación está siendo más lenta dentro de los países o el espacio latinoamericano de lo que ha sido o lo que está siendo en la Unión Europea. Es decir, el espacio latinoamericano ha sufrido menos durante la crisis del 2008, se recupera más lentamente de lo que hace el espacio europeo. Esta es la foto que se encuentra el coronavirus cuando llega esta crisis sanitaria con las connotaciones claramente económicas y los fundamentos del crecimiento que se pueden desprender a partir de la llegada de esta crisis emergerán, en mi opinión, sin lugar a dudas, a partir de aplicar estímulos rápidos que sean perdurables en el tiempo. Antes se ha apuntado, lo ha apuntado el señor Gurría, las perspectivas de recuperar el producto o los productos que se han ido perdiendo apuntan a partir del 2022, sobre todo 2023. Y la cuestión o el foco lo deberíamos centrar en cómo lo recuperamos y cómo construimos esas bases de recuperación. Claramente, desde el espacio europeo podemos, y desde los países que estamos en el ámbito europeo y que formamos la región iberoamericana, debemos apostar y compartir con ustedes, basar esa recuperación a partir de la competitividad de nuestras economías, el progreso social, como se apuntaba, y sobre todo también la igualdad de oportunidades. A lo largo del año pasado, precisamente, al abordar la reunión ministerial al entorno de la innovación, pudimos llevar a cabo la estrategia que desde el espacio iberoamericano es necesaria desde el punto de vista de la innovación para afrontar esos desafíos globales. El Gobierno, a partir y coincidiendo también con esa estrategia de innovación, lleva a cabo un plan de legislatura, en este caso el Horizonte 23, que el jefe de Gobierno ayer hizo mención, en el cual basamos esta recuperación desde el país y que intentamos explicar y compartir a partir de dos pilares que son la resiliencia y la
y la sostenibilidad. Conceptos que creo que son claramente trasladables y que se combinan tanto lo que es el aspecto del corto plazo como el largo plazo. El corto plazo porque hay que ser resilientes para adaptarnos a las circunstancias cambiantes que nos sobrevienen. Y a largo plazo para llevar a cabo y prepararnos ante los grandes desafíos que el cambio climático y un entorno global de recursos limitados claramente nos ofrece. En el caso del gobierno andorrano, de Andorra, ¿cómo hemos planteado este plan de recuperación y este plan de readaptación a la nueva realidad? A partir de 3 pilares básicos que son el bienestar y la cohesión, que forma parte de este Horizonte 23. Un segundo pilar en el que insistiré un poco más, que es la economía y la innovación, claramente vinculado a lo que hemos trabajado en esta cumbre iberoamericana. El primer pilar, el de bienestar y cohesión, busca claramente fomentar la igualdad de oportunidades entre todos los agentes sociales y conseguir una mayor calidad de vida de nuestros ciudadanos, a pesar de la crisis, obviamente. Y el segundo pilar hace referencia a esta economía e innovación, que es la que nos ha de ayudar, como explicaba el señor Gurría, a salir adelante de una manera más reforzada después de esa recesión económica del año 2008. Las economías tenían antemano las economías que tenían antemano cuando llega la crisis del coronavirus, unas estructuras digitalizadas y unos sectores con un fuerte componente de innovación, son las que van a salir mejor de esta crisis económica. Es por ello que debemos apostar y debemos fomentar que esa estrategia de innovación que hemos discutido y que seguramente esperemos que los jefes de Estado ratifiquen en esta cumbre iberoamericana, es la que debamos implementar todos los países del espacio y de la región iberoamericana. En el caso de Andorra lo hemos hecho así, hemos trabajado una estrategia de innovación propia de país a la que hemos introducido ya la estrategia de innovación del espacio iberoamericano. Por lo tanto, una de las conclusiones que debemos extraer, en mi opinión, y que me permito compartir con ustedes, es que la diversificación necesaria que debemos llevar a cabo los diferentes países que formamos el espacio iberoamericano, ese proceso de diversificación se debe afrontar a través de la innovación, sin lugar a dudas. En el caso de Andorra, innovación y diversificación para ser menos dependiente de los sectores maduros y para dar una respuesta a las nuevas generaciones. La oportunidad que tenemos dentro del espacio iberoamericano a partir de esta estrategia de innovación y que debe de ir más allá del compartir los retos es el de crear un ecosistema real de innovación entre los países que formamos la región iberoamericana. Creo que tenemos la oportunidad en esta cumbre, una vez hemos asentado las bases de la estrategia de innovación, que hemos apuntado y compartido todos los países cuáles son nuestras experiencias y cómo hemos salido mejor y cómo creemos que vamos a salir mejor y fortaleciendo nuestras economías de esta crisis económica. Una vez hemos asentado esas bases, debemos crear un espacio, un ecosistema de innovación basado en la co-creación, crear juntos, compartir juntos, pero con proyectos concretos. Creo que esa es una de las buenas lecturas, una de las buenas oportunidades que podemos aprovechar a raíz de todos los intercambios ministeriales que hemos tenido y del diálogo franco que tendremos o tendrán nuestros jefes de Estado. Estamos en un momento en que prácticamente ya hablamos de una nueva revolución industrial. Una revolución industrial que, a diferencia de la del siglo XIX o siglo XX, no se basa en economías de escala, no se basa en los recursos primarios, no se basa en tamaños, sino que se basa en innovación. Se basa en la capacidad de trasladar esos conocimientos a todas las personas, a todas las empresas y a todas las instituciones, para construir esos lazos de diálogo, para construir esa transversalidad entre todos los actores sociales y económicos que forman parte de la economía en general. Y es en ese proceso en el que se debe dar el paso a esa nueva industrialización en un momento, en el actual, en el que prácticamente ya hay más monedas virtuales que monedas tradicionales, en un momento en el que es más fácil conseguir un acceso telefónico para llevar a cabo cualquier gestión que no acceder a una oficina de una institución o a una oficina bancaria. Con lo cual, la transformación digital, la innovación dentro del espacio iberoamericano como proceso de diversificación, como proceso de co-creación, es absolutamente necesaria para abordar
y espero superar los coletazos de la crisis del 2008 y el fuerte impacto que ha tenido la crisis económica en este contexto también de crisis sanitaria. Espero, realmente estoy convencido, que el diálogo de los jefes de Estado, el que seamos capaces de trasladar esa estrategia de innovación creando un ecosistema que consiga aterrizar proyectos concretos para nuestra ciudadanía, para hacer nuestras empresas más competitivas, conseguirá que hagamos un paso, llevemos a cabo un paso adelante, que el debate político necesario absolutamente y el compartir ideas y proyectos es previo y necesario al impulsar proyectos, pero creo que necesitamos también, y me gustaría que fuera un compromiso que se pudiera analizar, la necesidad de superar esa brecha digital que puede haber para llevar a cabo esa transformación digital de la sociedad, del espacio iberoamericano, para conseguir, evidentemente, hacernos más resilientes ante las amenazas y más resistentes también a los retos que el entorno, la sostenibilidad y el cambio climático nos piden. Muchas gracias, señor ministro, por esta interesante aproximación. Yo me quedo con 2 puntos. Efectivamente, hoy casi es un tópico del discurso político decir que la materia prima es la materia gris, y para un país es mucho más importante tener a sus niños debidamente instruidos en las tecnologías digitales casi que tener pozos de petróleo. Y otro de los puntos de su intervención, que yo creo que ha sido la línea directriz, es todo lo relativo al papel que va a jugar la innovación en un contexto en el que todos los analistas nos dicen que de aquí a 10 años las invenciones que se van a producir en este tan corto periodo de tiempo van a ser superiores a todas las que se acumularon desde la invención de la rueda en el año 3500 a.C. Pasamos rápidamente a nuestro cuarto interviniente, es el ministro de Economía de Guatemala, que tiene una perspectiva muy interesante que ofrecernos, puesto que en la cumbre de Antigua fue el presidente, precisamente por parte del sector empresarial guatemalteco, de esta cumbre empresarial. Señor ministro, la Unión Europea ha firmado acuerdos con Canadá, ha firmado acuerdos con Japón, ha firmado acuerdos con Singapur, con Vietnam, estamos negociando muchos acuerdos comerciales, pero América Central ha sido el primer bloque con el que la Unión Europea pudo realizar un acuerdo de esta naturaleza de bloque a bloque. ¿Cómo se ve desde su región, desde América Central, la relación con Europa y naturalmente con España, Portugal y Andorra, socios y miembros de la Secretaría General de las Cumbres Iberoamericanas, y con el resto de Europa a través de estos 3 países puentes? ¿Y cómo se ve también desde la cercanía a los Estados Unidos este potentísimo impulso a la economía que ha dado un hombre de 80 años contra todo pronóstico y muy rápidamente, el nuevo presidente de los Estados Unidos, que ha movilizado un plan casi por 5 billones de dólares, que es como uno de esos inmensos portaaviones que surcan el Pacífico Sur? Señor ministro. Bueno, muy buenas tardes. La verdad que muy contento de estar aquí con ustedes. Buenos días a los amigos que están del otro lado del Atlántico virtualmente. Esta es la manera de hacer las cosas ahora. Como tú bien dijiste, muy contento de estar acá, ahora como funcionario público, y bien lo dijo el secretario Gurría, que hay que tener alianzas de la parte pública y la parte privada. Yo tuve el honor de entregarle la presidencia del CEIB en Ginebra, en el aniversario número 100 de la OIT. Ahí estábamos también con la anfitrionía de Erroy, estábamos trabajando con mi buen amigo y llevando esa presidencia de CEIB, y me da mucho gusto ahora poder estar de este lado trabajando por mi país. El evento de Antigua también fue un evento donde pudimos estar presencialmente, y esperamos que el próximo evento en la República Dominicana logremos estar todos presencialmente, porque la pandemia, el 2020, cambió todo, y fue un año en que la economía a nivel mundial se vio afectada. Nosotros, para ir poniéndolo por el contexto primero y respondiendo tus preguntas, primero en el área del contexto, nosotros en Centroamérica, y en especial Guatemala, pues tuvimos unas medidas. Yo tuve el honor de estar aquí en Andorra en la Ministerial de Turismo, y logramos regresar a Guatemala, y al poco tiempo ya estaban implementados lo que era el uso de mascarillas.
no tenemos una infraestructura, bien lo dijiste ayer en tu presentación, Rebeca, de que nosotros pues no tenemos, y una pandemia nos hace buscar lo mejor y lo que tenemos peor se realza también. No teníamos una infraestructura hospitalaria, entonces debíamos de tener que cuidarnos. Y eso fue lo que nosotros hicimos, cuidarnos como guatemaltecos, pero también a la par se hizo un plan para la recuperación económica del país y esas medidas sirvieron con ese apoyo del sector privado para que el PIB, que en un promedio se redujo en el área iberoamericana, que bien lo dijo el secretario de la OCDE, en negativo 7,7, nosotros terminamos el año Guatemala con un negativo 1,5. Entonces realmente es algo bastante bueno. De acuerdo con las estimaciones también del Fondo Monetario Internacional, estaríamos llegando este año a un positivo 4,5. Quiere decir que hay un rebote en V y eso pues le da mucho que hacer a la economía chapina, que nosotros nos decimos chapines acá. Y el año pasado, a pesar de todo lo que sucedió con la pandemia, también en Guatemala tuvimos huracanes y eso le afectó a un sector del país también y logramos con el apoyo del sector privado tener hospitales, tener alimentos para esas personas. Cuando termine el 2021, Guatemala será de los pocos países de la región que terminará su economía en un nivel más alto que a finales del 2019. Y el resto de los países van retrocediendo, nosotros avanzamos. Eso quiere decir que la recuperación en V es completa. Y esa recuperación se ha dado en pocos lugares. Y otro indicador interesante también es el índice mensual de actividad económica, que apenas llegó a 3,5 puntos en Guatemala, pero en mayo estábamos en menos 12 puntos. Eso quiere decir que se ha creado valor. El resto de países de la región vamos trabajando juntos y el indicador es negativo, pero logramos tener en términos centroamericanos una región resiliente en tiempos de crisis. Y Guatemala va liderando esa región. Algunas de las acciones que se tomaron para mitigar los impactos económicos de la pandemia fueron ese balance de salud y economía. Se estableció un famoso epidemiológico guatemalteco radicado en Estados Unidos, llegó, tuvo un año sabático y nos apoyó el doctor Edwin Asturias y logramos que tuviéramos una reapertura gradual, responsable y teniendo siempre la prioridad la salud de los guatemaltecos. Podríamos hacer una analogía que Guatemala se ha comportado como la comunidad autónoma de Madrid, siendo un país con restricciones, pero no tan fuertes, que consigue mantener la salud en sus ciudadanos con un impacto bajo en la economía. Las últimas semanas también han sido algo difíciles y en los últimos 14 días, 77 de cada 100,000 habitantes han sido contagiados, pero es una cifra moderada comparada con otros países. Cabe destacar también que las autoridades centroamericanas trabajaron en conjunto para mantener el comercio entre los países, a pesar de las restricciones de movilidad, tomando las medidas necesarias para promover el comercio regional. La Unión Aduanera Centroamericana la venimos nosotros planeando por décadas, inclusive antes que la europea, y todavía no la hemos llevado a cabo, y es algo que sería prioritario para que la economía lograra llegarse a una mejor situación, pero logramos que los países, siendo pequeños, dependiendo muchos de ellos, lográramos tener ese comercio interregional. Y de esa cuenta logramos que para el enero del 2021 estar un 8% Guatemala comparado con el respecto del año 2020. Y paradójicamente Estados Unidos es nuestro primer socio comercial, obviamente Centroamérica en conjunto, la eurozona es el tercero, la paradoja es el quinto y Arabia Saudita es el cuarto. Quisiéramos tener a más amigos mexicanos en ese intercambio comercial porque los tenemos pegados en la frontera y tenemos productos que se van a Arabia Saudita que le ganan en esas exportaciones. Eso fue el año pasado. ¿Qué vamos haciendo este año? Pues a pesar de que la economía se ve que ha ido mejorando, lo que tenemos que hacer como guatemaltecos, como centroamericanos, como iberoamericanos, es lo más complicado, que es generar crecimiento económico a largo plazo. Y eso es más difícil
que una simple recuperación, porque hemos estado tan mal que cualquier número vamos a irlo mejorando, pero realmente a largo plazo es necesario. Y nosotros para poderlo hacer en Guatemala tenemos el ABC, atracción de inversiones estratégicas, búsqueda de nuevos mercados, fomentando el comercio y el crecimiento y el fortalecimiento de las MIPYMES. Las MIPYMES las he oído mencionar en todos estos 2 días y son la columna vertebral de muchas de nuestras economías. Más, tuvimos el evento de las MIPYMES también en Madrid y lo hemos seguido teniendo y es muy importante. A, B, C, atracción de inversiones, búsqueda de nuevos mercados y apoyo al crecimiento de las MIPYMES. Tenemos muy poco tiempo, pues vamos a resumir lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer son las alianzas estratégicas. Y para abordar esos desafíos es fundamental que actuemos como región, potenciando alianzas estratégicas que nos permitan impulsar el crecimiento de la región iberoamericana a través de una agenda en común, priorizando la generación de oportunidades. Y qué bueno que venimos escuchando, porque muchos de los términos que yo tenía los he escuchado, los hemos repetido. Lo que tenemos es que llegar a esos acuerdos. Y una de las prioridades como Ministerio de Economía es consolidar la Unión Aduanera Centroamericana para posicionarnos ante el mundo como un aliado estratégico. Somos pequeños países, pero si nos vamos aliando, vamos a ser una gran región. Igualmente estamos abiertos a cualquier tipo de cooperación con otros entes internacionales. Y aquí estamos viendo la triorca, Guatemala el pasado, Andorra y el futuro. Son 3, pues también tenemos la triorca público-privado y los entes como CEGIB y como OCDE que nos van a apoyar para ese desarrollo económico sostenible. Además, ustedes mencionaron la nueva administración de Estados Unidos y el objetivo es la generación de empleo en nuestros países para mitigar la migración ilegal. Entonces estamos apoyados con ese nuevo dinero que puede venir a generar empleo a nuestros países. Continuaremos trabajando con los países europeos en temas de sostenibilidad, empleo digno e inclusión. Y de esa cuenta el Ministerio de Economía de Guatemala cuenta con el apoyo de la Unión Europea y estamos brindando acompañamiento a micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan cumplir requisitos necesarios para exportar a la eurozona y enlazarse así a mercados más sofisticados, de manera más competitiva, pero que puedan tener mejores ingresos. Y en ese sentido, para ir terminando, aprovecho para agradecer a este bello país, anfitrión de la cumbre, pero también quiero resaltar las buenas relaciones en cuanto a inversiones y comercio que hemos tenido con España. Un socio estratégico con quien compartimos muchos temas culturales, el idioma y varios aspectos de desarrollo. Quiero cerrar también agradeciendo estos espacios de encuentro, ya que es únicamente a través del diálogo sobre experiencias, lecciones y buenas prácticas que como países iberoamericanos lograremos disminuir las brechas de desigualdad y enfrentar los desafíos actuales con soluciones innovadoras y compartidas. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, señor ministro. Vamos muy mal de tiempo y una de sus reflexiones me lleva a hacer y a formular la última pregunta a nuestra secretaria general, Rebecca Greenspan. Cuando usted hablaba de hacer una aproximación a los problemas globales como región, yo quisiera preguntarle a la secretaria general, el otro día en un coloquio que organizamos en la Fundación Euroamérica con Felipe González, Ricardo Lagos y Laura Chinchilla, Ricardo Lagos decía que había visto este momento de América Latina como uno de los momentos de mayor división y fragmentación. Y Felipe González le contestó diciendo que si en Europa hubiéramos aplicado la ideologización al proyecto de integración europea no se habría podido conseguir. Rebeca, ¿podrías hacer una aproximación muy breve, porque sabes que tenemos que preparar el escenario para el conversatorio de jefes de Estado y Gobierno que vas a moderar tú? ¿Cómo se podría aplicar la fórmula que tú has utilizado en la SECIP, tan exitosa, en un continente tan dividido y fragmentado, para que tenga éxito? ¿Y cuáles son las recetas de ir avanzando hacia esa unión que desgraciadamente se ha visto frustrada y que ha frustrado además el diálogo Unión Europea-América Latina? Llevamos 5 años sin las cumbres birregionales, pero seguramente tendrás alguna pista para poder seguir haciendo cosas y para poder superar estas divisiones. Rebeca. Muchísimas gracias. Primero saludo a los queridos ministros, querido Jordi, querido Tony. Qué bueno que están aquí con nosotros. Saludo a Ángel Gurría muy cariñosamente. Por supuesto a José Ignacio Salafranca, amigos de tanto tiempo. Yo creo que aquí se han dicho cosas muy importantes que hemos retomado en este diálogo empresarial y me alegra
que hayamos encontrado en todas las intervenciones un reconocimiento de cómo este espacio ha logrado efectivamente hacer consensos a pesar de esa fractura, de esas diferencias, de esas divisiones que pueden haber en la región. Y yo creo que en parte eso se logra hablando de las cosas que importan a la gente, haciendo las cosas concretas que importan a la gente. Y yo creo que eso hemos hecho en este foro empresarial, y ahí quiero saludar muy especialmente al presidente de la Confederación de Empresarios de Andorra y al presidente de la Organización Internacional de Empleadores que están aquí con nosotros y que han sido voces tan importantes en este encuentro. Yo creo sinceramente, Ignacio, que hay que hacer integración de abajo para arriba, que los gobiernos pueden ayudar o obstaculizar, pero que mucho tendrá que ser hecho por los agentes sociales y por los agentes económicos, que hay que quitar los obstáculos y las barreras para que las empresas se puedan integrar en el ámbito económico, que hay que quitar los obstáculos y las barreras para que las universidades se puedan integrar y pueda haber mucha más movilidad académica, científica de estudiantes en la región, que hay que quitar los obstáculos para que podamos hacer las cosas que tenemos que hacer juntos, independientemente de las diferencias que podamos tener en materia ideológica. Hacer las cosas que importan. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Y por eso es que esto ha sido un éxito, porque vamos a firmar un convenio de circulación del talento, porque estamos hablando de del financiamiento para los países, porque vamos a firmar un compromiso por la innovación, porque vamos a hablar de vacunas. Por eso es que este espacio es relevante y por eso es que nosotros hemos tenido éxito. Puede haber mucho más integración de abajo para arriba de la que hemos tenido y por eso es importante estar todos acá y lo que hemos hecho en estos días. Muchas gracias. La señora Greenspan la espera para saludo. Muchas gracias, Rebeca. Quisiera, por favor, si quieres salir, vamos concluyendo. De todas maneras, creo que esta última reflexión de Rebeca ha sido muy positiva en el sentido de que hoy la integración y la recuperación sin integración van a ser más difíciles. Había un gran poeta irlandés que decía que demasiados sacrificios durante demasiado tiempo pueden tornar el piedra al corazón de los hombres. Esto no quiere decir que desde Europa, señor ministro de Andorra, no conozcamos las dificultades que presenta esta vieja aspiración latinoamericana de la integración, lo sabemos muy bien, y sabemos que nosotros con nuestros aciertos y con nuestros errores podemos servir de inspiración, aunque seamos conscientes de las distintas circunstancias políticas, económicas y sociales en que ambos procesos de integración tienen que desarrollarse. Creo que es muy claro la línea por la que tiene que discurrir el futuro. Me parece que era Víctor Hugo quien decía que el futuro es lo inalcanzable para los diletantes, lo desconocido para los temerosos y una oportunidad para los valientes. Y creo que hoy el acto de fundar una empresa y sobre todo conservarla y consolidarla en estos tiempos difíciles es una apuesta de coraje y de fe precisamente en el futuro. Agradezco a todos los panelistas, José Ángel Gurría, el ministro de Asuntos Económicos de Andorra, Jordi Gallardo, al ministro de Economía y por supuesto a Rebeca Greenspan, este excelente panel, y a todos ustedes muchas gracias también por su presencia.